Ok, entonces voy a comenzar, ¿verdad? Bueno, quiero nuevamente agradecer a la doctora Exaida Molero y a los residentes del Hospital Militar por estos ciclos educativos que desde el momento de la pandemia Exaida tuvo esta idea maravillosa y ha multiplicado el conocimiento y es lo que queremos todos los que a quienes nos gusta la docencia. Y estoy muy honrada además porque me tocó dar la charla en el mes del corazón, el mes de la prevención de las imágenes de las enfermedades cardíacas, que es el mes de septiembre. El día 29 de septiembre es el día exacto, pero en todo el mes de septiembre se está haciendo un llamado a la concientización de las enfermedades cardiovasculares y se está haciendo un especial énfasis en las mujeres, porque las mujeres no han entendido la importancia y que también son susceptibles a enfermedades cardíacas, especialmente después de la menopausia. Esta imagen, bueno, la tomamos esta mañana en el departamento, mi equipo cardíaco, los que me acompañan el día a día, los que están conmigo allí, los que atienden a los pacientes cuando yo no puedo estar, y un agradecimiento a todo mi equipo de imágenes en la Policlínica Metropolitana. Entonces vamos a hablar de la resonancia magnética en patología isquémica cardíaca. La enfermedad cardiovascular, primero, es la principal causa de mortalidad en el mundo. Eso es lo primero que tenemos que ver para entender la importancia de esta patología. Y se estima que esta prevalencia va a ir en aumento. Actualmente, 126 millones de personas al año tienen isquemias cardíacas y de esas 126 millones de personas, 18 millones de personas, oigan bien, 18 millones de personas mueren al año por causas cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a entender primero lo que es la cascada isquémica. Hay una disminución del flujo sanguíneo al corazón, comienza una isquemia subendocárdica que si no se restituye el flujo se va haciendo transmural. Esto conlleva una disfunción diastólica y sistólica en pocos minutos y luego comienza el ANGOR, los cambios electrocardiográficos y la angina. ¿Qué pasa? Necesitamos un estudio que pueda evaluar y pueda determinar cuál es la falta de perfusión precozmente al corazón. Hay diversos estudios, no es solamente la resonancia magnética. Tenemos los estudios de SPECT, tenemos los estudios por emisión de positrones, pero realmente la reina es la resonancia magnética porque no no da radiaciones ionizantes, es un estudio inocuo, el material de contraste, todos conocemos, la mayoría de los que están en esta sala son radiólogos, sabemos que el gadolínio es una molécula bastante estable y con pocos efectos colaterales o efectos adversos. En el cuadro de la izquierda pueden ver, se lo va a marcar con mi pointer, fíjense que primero comienza la isquemia, que es el que está en morado oscuro, luego comienza la necrosis, fíjense que comienza desde el endocardio y luego se va extendiendo en forma transmural por todas las paredes del miocardio hasta llegar a hacerse transmural y ocupar la totalidad del músculo si la noxa no se detiene. Vamos a ver, antes de desarrollar la charla, quiero algunos conceptos útiles, sobre todo para los que están en la sala y no tienen tanta experiencia en resonancia cardíaca. Saber qué es un miocardio viable primero. Entonces es aquel miocardio que puede recuperar su capacidad de contractibilidad una vez que revascularizamos las coronarias después de la isquemia. Y tenemos lo que es un miocardio aturdido y lo que es un miocardio hibernado. Eso se los va a explicar más adelante. El miocardio aturdido es en fase aguda, el hibernado en fase crónica. También vamos a saber lo que se llama realce tardío, que es aquella hiperintensidad de señal que vamos viendo en el subendocardio a los 10 minutos después de inyectar el gadolínio, y también en otras láminas vamos a ver esto. ¿Cuál es el miocardio salvado? O sea, ¿cuál es el miocardio que se necrosó y cuál es el miocardio que puede ser salvado con la revascularización y qué va a pasar con ese paciente en las subsiguientes semanas o meses? ¿Y qué es una obstrucción microvascular? Comencemos con lo que es el miocardio aturdido. Entonces, es aquel miocardio que tiene una disfunción transitoria, es importante que oigan esto, transitoria de subcontractibilidad posterior a una isquemia severa y que es reversible antes de llegar a hacerse una necrosis. Fíjense en el cuadro que tienen a su derecha, la duración de la isquemia es de horas, contráctil está deprimida porque es lo primero que se altera cuando hay una isquemia cardíaca. El flujo coronario está realmente mantenido y la resolución de esta alteración es espontánea. Esto no lo ve un electro, esto no lo ve el cateterismo, porque realmente todavía el miocardio
no está necrosado, pero la resonancia magnética sí lo puede ver y lo vamos a ver luego. El miocardio hibernado es también una alteración, una disfunción del miocardio, pero ante una anoxia crónica. Estos son pacientes que pueden tener alteraciones contráctiles, sobre todo segmentarias del miocardio, y la gente piensa, no, bueno, no hace falta revascularizarlo porque ¿para qué si ya realmente hubo una anoxia? No, ya vamos a ver casos donde la resonancia pone en evidencia que no se trata de un miocardio necrótico, sino un miocardio que está hibernando, que yo pongo el ejemplo de los osos que viven en Alaska, que durante el invierno se duermen, se acuestan para mantener energías para cuando viene el verano. Con el miocardio hibernado es lo mismo. Ese miocardio disminuye su función contráctil para evitar necesitar más oxígeno porque no lo tiene hasta que le restituyan su oxígeno. Una vez que lo revascularizan, se restaura el flujo, las células se recuperan y recupera su funcionalidad. En el cuadro vemos lo mismo. Es crónico, la función contráctil está deprimida. En este caso, si está disminuido el flujo sanguíneo y la resolución no es espontánea, tiene que ser revascularizado. El miocardio salvado. El miocardio salvado es aquel que está un poco más allá de la necrosis. Cuando empieza la cascada isquémica hay un edema y solamente una porción de ese edema se necrosa. Esa diferencia entre el necrótico y el edematoso y el miocardio sano es el miocardio salvado, es el miocardio cuando vemos un SB, cuando estamos haciendo perfusión cerebral. Es exactamente lo mismo, pero en el corazón. El edema es comparable con el área de miocardio en riesgo tras una oclusión coronaria y podemos cuantificar esa diferencia entre el área de edema y el área del realce tardío con el gadolinio y lo vamos a ver con ejemplos. Tenemos entonces que si queremos saber el miocardio salvado, lo revascularizamos y fíjense en este esquema, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, todo lo que está en morado, en vino tinto, es el miocardio, lo que está en blanco sería el infarto y lo que está en rojo sería el área de edema. Toda esta área, si no se llega a necrosar, si se restituye el oxígeno a ese miocardiocito, ese miocardio se puede salvar. Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos una secuencia STIR. Fíjense esta área hiperintensa en la cara diafragmática, en el territorio de la coronaria derecha. Ahí hay un edema, pero no todo esto está necrosado. Fíjense en el realce tardío, que de todo este segmento, solo este pedacito está necrosado. Quiere decir que si yo saco la diferencia, todo lo que está pespunteado puede ser salvado. Y es importante que tengamos en cuenta ese concepto. ¿Qué es la obstrucción microvascular? Es aquella área del miocardio isquémico que no tiene capacidad de reperfundirse y es algo de mal pronóstico y puede ser evidenciado en la resonancia magnética. Fíjense en el esquema, sería dentro de la necrosis, fíjense esta área negra, que la resonancia magnética la podemos ver perfectamente. Miren el miocardio, miren la cara lateral del ventrículo izquierdo con esta área hipointensa que no es más que una obstrucción microvascular. Vamos a también aprender cómo son los patrones de isquemia, porque ustedes me oyen a mí hablar del subendocardio. Entonces, los patrones de realce tardío, que los vamos a ver, como dije antes, a partir de los 10 minutos después de inyectar el gadolinio, van a ser isquémicos o no isquémicos. Como verán, los no isquémicos son múltiples, pero el día de hoy no nos vamos a estresar con eso y vamos a centrar nuestra atención solamente en el patrón isquémico, que puede ser subendocárdico e irse haciendo transmural si no se revasculariza, como les comenté antes, y el no reflujo, que es la obstrucción microvascular que vimos previamente. Vamos a entender un poquito el tema del realce tardío. Yo inyecto contraste por vía endovenosa, hago imágenes cardíacas y no veo el contraste, veo el miocardio negro. Entonces digo, bueno, entonces no entiendo cómo puede ver el realce tardío. Porque cuando los miocardocitos son normales, acuérdense que el gadolinio es extracelular, no es una molécula que pueda entrar intracelular. Para que entre dentro de la célula del miocardiocito, tiene que estar alterada su pared. Entonces, si hay una lesión isquémica, se altera la pared, entra el gadolinio y cuando yo hago las imágenes a los 10 minutos, no ha dado tiempo que el gadolinio salga, se queda dentro y yo lo puedo ver. Porque si el miocardio es normal,
yo no lo puedo ver a los 10 minutos, porque entra, pasa por el miocardio y se va, porque es extracelular. Cuando la isquemia progresa a un infarto, entonces ya tenemos la fibrosis, tenemos las cicatrices. Tenemos aquí en el esquema, fíjense todas esas rayitas negras, que ya son los miocardiocitos que se han recambiado por fibras de colágeno. Fíjense cómo el espacio extracelular ha aumentado y entonces el gadolinio tiene más espacio para estar y tenemos más imagen de realce tardío después de los 10 minutos de inyectado el gadolinio. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos ver con una resonancia cardíaca. Podemos ver primero los volúmenes ventriculares, que es importante, saber el tamaño del ventrículo, saber si el ventrículo se va dilatando, porque un ventrículo isquémico con el tiempo se va dilatando y podemos llegar a una miocardiopatía dilatada de carácter isquémico. Tenemos además la función ventricular, como la ven en el video de abajo. Podemos ver la sístole y la diástole, podemos medir la fracción de eyección, podemos medir la masa cardíaca. Luego vamos a poder caracterizar el miocardio, que es uno de los pocos estudios que tienen la capacidad de caracterizar el miocardio. Podemos ver necrosis, podemos ver fibrosis, podemos ver obstrucción microvascular e incluso podemos ver áreas de hemorragia intramiocárdica si hacemos secuencias de ecogradiente que son muy susceptibles a poder evaluar esta hemorragia. La resonancia cardíaca, entonces, para isquemia puede ser en reposo o en estrés. En reposo no tenemos que inyectar ningún fármaco y lo utilizamos casi siempre para evaluar la viabilidad miocárdica. Son aquellos pacientes que han tenido un infarto y el cardiólogo o el hemodinamista quiere saber qué tanto miocardio es viable para saber si vale la pena o no revascularizar al paciente. Y la resonancia de estrés es aquella que se usa con un fármaco, ya que el paciente está acostado, no lo podemos poder correr en una cinta, le damos un fármaco para que el corazón se contraiga y aumente su pulsatividad y podamos ver áreas de isquemia. Tenemos entonces el protocolo. En el protocolo que nosotros utilizamos, vamos a hacer un protocolo sencillo y rápido, que son las imágenes en cine en todas las cámaras. 2 cámaras, eje corto, 4 cámaras y 3 cámaras. Luego hacemos las imágenes de doble y triple IR, hacemos la perfusión y luego hacemos el realce tardío a partir de los 10 minutos. Previamente al realce tardío, ustedes saben que tenemos que hacer un cine IR para saber cuál es el tiempo de delay, el tiempo de retardo que se coloca para anular la señal del miocardio. Si ustedes ven este color del miocardio, fíjense que es totalmente diferente a este, porque yo necesito en el realce tardío que el miocardio esté muy negro para yo poder evidenciar pequeños realces tardíos subendocárdicos. Ahora bien, este es el protocolo básico si ustedes no tienen secuencias mapping. Los que tengan la maravilla, lo digo así de verdad porque así lo siento, de tener mapeo. Nosotros en Policlínica tenemos el mapeo cardíaco. Hacer el mapeo cardíaco es un método cuantitativo que mide tanto el edema a nivel del miocardio, que ya vimos que el edema es por el aumento del espacio extracelular, e incluso podemos medir el volumen extracelular basado en tiempos de relajación que podemos medir con la máquina. Fíjense en este ejemplo, aquí vemos un T2 mapping. Fíjense más o menos el valor normal del T2 mapping, depende de qué compañía de máquinas tengan ustedes. Para nosotros aproximadamente es en 50. Y fíjense cómo este miocardio ya da valores en 72. Ya nosotros sabemos que este paciente en toda esta zona tiene edema. Se le hizo el realce tardío. Fíjense que la isquemia, que pueden ver este realce subendocárdico acá abajo, no tiene la magnitud de todo lo que vemos en el T2 mapping. ¿Qué quiere decir? Que el T2 mapping nos está diciendo que todo el septum está edematoso, pero que solamente la porción inferior es la que tiene la necrosis y que todo el resto puede ser salvado. Entonces el rol de los mapeos T1 y T2 en isquemia miocárdica están en el hecho de que detectan el edema, permiten también la realización de un análisis cuantitativo, porque ya vieron que es numérico, mientras que las secuencias de doble y triple IR dependen más de la experticia del radiólogo y eso conlleva a, bueno, operador dependiente y por un zip, tú lo mides y ves los valores y ambas personas vamos a tener el mismo valor porque es algo totalmente matemático.
El volumen extracelular, como les comenté antes, y ya sabemos por qué, aumenta con el infarto. Y el mapeo T2, sobre todo, se ha utilizado en patología inflamatoria, es excelente para miocarditis y en la patología isquémica aguda. Como ven en el cuadro de la derecha, en infarto agudo del miocardio está aumentado el T1 nativo y está aumentado el volumen extracelular, y cuando es crónico aumenta mucho más el extracelular, porque acuérdense que se volvía la fibrosis y el espacio extracelular aumentaba, y el T1 nativo ya es mucho menos evidente. La resonancia magnética entonces de estrés, que ha tenido sus bemoles en todos estos años, al fin la American College Foundation y la American Heart han recomendado la resonancia magnética cardíaca de estrés como una prueba adecuada para la evaluación de pacientes sintomáticos con probabilidad de prueba pretest para enfermedad arterial coronaria intermedia a alta. Esto hasta el momento solamente los europeos desde el 2014 habían cambiado su nivel de aceptación, y ya los americanos también aceptan la resonancia magnética, y más adelante veremos lo que dicen las guías. La severidad de la estenosis, yo que hago tomografía coronaria y me encanta, y sabemos que ya la tomografía coronaria está más que validada. De hecho, en el congreso de ahorita de julio del 2022 de la Sociedad Americana de Tomografía Cardíaca, elevaron a nivel 1A la tomografía coronaria para evaluar estenosis coronaria. O sea, es como el método de oro actualmente. Sin embargo, tiene un pequeño problema, que es que realmente no se correlaciona 100% con la relevancia hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una estenosis, la descendente anterior, de un 65%, pero no quiere decir que el flujo más allá de la estenosis está comprometido. Entonces salieron unos nuevos métodos, como son el flujo de reserva fraccional, pero son costosos. Hay una sola compañía que los hace, o hacerte un flujo de reserva fraccional en cateterismo, que es un método invasivo. Pero la resonancia magnética de estrés viene a tapar este hueco y poder ver realmente qué es lo que está pasando con el lecho más allá de la estenosis. Entonces, la resonancia de estrés es capaz de determinar la importancia fisiológica de una estenosis coronaria con una sensibilidad y especificidad por encima del 90%. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a utilizar cuando hacemos una resonancia de estrés? Vamos a utilizar dos tipos de fármacos principalmente: vasodilatadores, como son la adenosina y el dipiridamol; fármacos inotrópicos positivos, como son la dobutamina y el regadenoson. Se puede utilizar también adenosina trifosfato, que es un precursor de la adenosina. Nosotros utilizamos el dipiridamol. Quiero hacer un punto aparte acá. Nosotros, la mayoría, somos radiólogos. Yo, que en resonancia, en tomografía cardíaca, utilizo nitratos, utilizo lidocaína cuando tengo salvas de extrasístole, utilizo betabloqueantes y yo misma los prescribo. Realmente yo no me siento cómoda con los fármacos vasodilatadores o inotrópicos, y los estudios de estrés en resonancia magnética los hago con un cardiólogo, porque además el paciente está metido en el túnel del resonador, obviamente está monitorizado. Entre todos estos medicamentos, realmente la adenosina y el dipiridamol son los preferibles porque son rápidos, o sea, su efecto es muy corto, en 2 o 3 minutos, mientras que la dobutamina puede ser de más largo tiempo. Entonces, ustedes tienen, los que no trabajen con un cardiólogo, realmente yo les sugiero que hagan equipo con un cardiólogo para hacer los estudios de resonancia de estrés. Estos medicamentos tienen contraindicaciones, como lo pueden ver en la lista que tienen a la izquierda. Es muy importante no utilizar adenosina si el paciente tiene un bloqueo AB de segundo o tercer grado. Quiere decir que si a usted le llega resonancia a un paciente y le solicita una resonancia de estrés con adenosina y usted no tiene un electro, o usted no sabe leer un electro, no lo puede hacer, porque si el paciente tiene un bloqueo de segundo o tercer grado, puede pasarlo mal. Suspender la cafeína si el paciente se le va a colocar adenosina, y suspender los betabloqueantes y los nitratos si vamos a utilizar dipiridamol. Las dosis se las dejo acá. Bueno, no las voy a leer. En el dipiridamol, por lo general, sea lo que utilizamos nosotros, 0,5 miligramos por kilo. Si a los 2 minutos no obtenemos la velocidad de la pulsatividad que queremos, que por lo general son entre 10 y 20 pulsaciones por minuto por encima de la basal, podemos aplicar una segunda dosis, pero de la mitad, de 0,25 miligramos por kilogramo de peso. Pero como le digo, yo normalmente no soy la que indico esto lo indica la cardióloga que trabaja conmigo en los estudios de estrés.
Acá les traigo un protocolo más cortito que hace la doctora Bucarelli, que me tomé la libertad de tomar unas fotos de un protocolo que ella dio en una conferencia. Ella es una mujer que está súper reconocida, ya trabaja en el hospital de Bristol en Inglaterra y hace más de 1500 resonancias de estrés al año. Imagínense la experiencia que tiene. Entonces, ella solamente hace el estudio de estrés, primero hace los cines, después coloca el medicamento, hace el estrés, después espera los 10 minutos, hace el realce cardíaco y luego hacía previamente el reposo. Ella en la última conferencia que dio hace como un mes, dijo que ya ella no hace reposo, porque si ya ella en el estudio de estrés, ¿para qué hacer un reposo? La obstrucción microvascular, como la vimos, que se las vi al principio, quería simplemente enseñarles este ejemplo para que vean que pueden ver perfectamente dentro del edema el área hipointensa, fíjense, en toda la cara septal de una obstrucción microvascular. Después que ustedes hayan visto la alteración de la perfusión, hayan visto el infarto, tienen que, cuando vayan a hacer el reporte, llevarlo a la segmentación del American Heart, que acuérdense que la segmentación está basada en 17 segmentos y que cada segmento equivale al trayecto de una arteria coronaria. Como verán aquí, en verde, tenemos la arteria descendente anterior. Fíjense que siempre está en la porción superior del eje corto del miocardio, la coronaria derecha en la parte inferior del septum y la cara diafragmática, y la pared lateral es la circunfleja. Entonces, en resonancia magnética, si yo tengo una lesión acá, ya yo sé que la que está lesionada es la circunfleja. Depende de dónde esté, vamos a decir cuál territorio coronario está alterado. Este es un ejemplo de la clínica, que hicimos una resonancia de estrés. Fíjense la edad, 39 años, 59 años, no, perdón, aquí 59 años. Una paciente que venía con el diagnóstico diferencial, nos los mandaron porque había tenido COVID y la clínica era un poco atípica, ya según la Academia Americana no debiéramos decir atípico, sino un dolor de aspecto no coronario, pero querían descartar si fuera coronario o de otra etiología. Entonces le hicimos un estudio de estrés. Fíjense acá, les voy a poner el video para que vean en el estrés cómo va pasando el contraste desde el corazón derecho al corazón izquierdo y al miocardio. No vimos ningún tipo de trastorno de perfusión, ni en reposo ni en estrés. Fíjense cómo se pone completamente blanco todo el miocardio. Tienen que tener cuidado de no malinterpretar áreas hipointensas, que a veces son lo que se llama el defecto de anillo negro, totalmente delgadito en el subendocardio. Entonces hay que ir afinando el ojo. A esta paciente se le hizo su mapeo y tenía una miocarditis. Tenía elevación de los valores tanto de T1 nativo como de T2 mapping y como de volumen extracelular. Aquí está en la misma paciente, el realce tardío, como ven, totalmente negativo. Este es otro paciente, miren la evolución, le hicimos aquí la función, tenía un leve trastorno de contractibilidad, se le hizo su doble IR antes que tuviéramos mapping, le vimos todo este área de edema en toda la pared septal. Fíjense aquí el trastorno de perfusión septal, que es este hipointenso que vemos aquí durante la perfusión, y en el realce tardío se vio la necrosis transmural. Entonces, este paciente no le podemos hacer una revascularización porque es transmural ya en la lesión. Este es otro ejemplo, miren este adelgazamiento del miocardio, tenemos un edema en todo el ápex cardíaco, tenemos una alteración en la perfusión en la pared lateral y un realce tardío por necrosis en la pared lateral en el trayecto de la circunfleja. Este otro ejemplo para que vean, este de aquí arriba es una perfusión en reposo. Fíjense que no hay ningún tipo de alteración y cuando le colocamos el estrés, miren cómo se ve perfectamente la lesión de hipoperfusión en la cara diafragmática. Entonces, con una perfusión en reposo no podemos estar totalmente seguros que el paciente no tenga una isquemia. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente, fíjense cómo prácticamente en sístole y diástole no hay cambios, tiene un severo trastorno de la contractibilidad, una alteración de la perfusión cardíaca en toda el área de la descendente anterior y un realce tardío transmural. Este paciente realmente no tiene viabilidad y efectivamente 6 meses después de la revascularización lo mandan nuevamente y fíjense que no recuperó para nada la contractibilidad porque ese paciente tenía todo el miocardio necrosado. A diferencia de este paciente,
que fíjense que también tenía un trastorno de la contractibilidad, tenía una alteración de la perfusión, un leve hiperintensidad de señal, o sea, tenía una necrosis pequeña, se revascularizó y fíjense cómo 6 meses después recuperó la contractibilidad y el grosor del miocardio. Entonces, es importante la resonancia magnética para definir qué pacientes pueden o deben ser revascularizados y cuáles no. También existe una resonancia de perfusión cuantitativa. En Venezuela nadie tiene esto. Bueno, nos va avasallando la tecnología y esto, aparte de la parte visual, también podemos verlo numéricamente. La resonancia magnética también nos permite ver el trombo. Fíjense cómo se ve claramente. Les doy un tip, por favor, cuando consideren que es un trombo, háganle, apenas lo inyecten, antes de esperar los 10 minutos, apenas lo inyecten, hagan una secuencia cine, porque como van a tener el miocardio lleno de contraste, van a poder evaluar y ver perfectamente el trombo que se ve hipointenso porque es avascular. En este trabajo del registro americano quise traérselo porque ellos quisieron poner en evidencia que la isquemia o infarto, que se puede caracterizar con la resonancia de estrés, proporciona una buena estratificación de riesgo en los pacientes con síndromes de dolor torácico. Entonces, fíjense que ellos vieron una cohorte altísima de 2.300 pacientes, más o menos en 5 años. A algunos les pusieron adenosina, a otros les pusieron dipiridamol, y el 67% de los pacientes que no tuvieron isquemia no tuvieron ningún evento cardíaco en los años siguientes, mientras que el 33% de los pacientes con isquemia tuvieron 10 veces mayor posibilidad de tener problemas durante el primer año después de la resonancia cardíaca. Entonces sí es un predictor de riesgo y sí es importante la resonancia magnética de estrés. En este trabajo del 2021 también podemos ver que la resonancia magnética es útil para predecir la mortalidad y toma de decisiones en este estudio de 2.496 pacientes mayores, y ellos vieron que es un valioso instrumento de estratificación de riesgo de los pacientes con edad avanzada en el síndrome coronario. Tenemos otro trabajo del año 2022, donde también ellos evalúan la obstrucción microvascular, que les comenté con la obstrucción microvascular, que es muy importante para ver el índice de resistencia microcirculatoria y ver realmente si asoció al tamaño del infarto, a la extensión del infarto, y eso lo podemos saber y predecir cuál paciente va a tener mejor pronóstico que otro. Este otro trabajo se los traigo porque al fin salió un trabajo donde comparaban la resonancia magnética con el flujo de reserva fraccional y quedaron totalmente equiparados. Este es un trabajo que apareció este es un trabajo del New England, de Nagel y colaboradores, de junio del 2019. La Sociedad Magnética de Resonancia Cardíaca, junto a la American Heart y la American College of Cardiology, saca sus guías ahorita en el 2021 y al fin, para los que hacemos resonancia cardíaca, nos elevan a clase 1, 2A, los pacientes en enfermedad aguda cardíaca, dolor de pecho agudo, en pacientes con dolor de pecho crónico, también 1 y 2A, y en pacientes con otras indicaciones como en el síndrome aórtico agudo, la miopericarditis y la enfermedad valvular, porque son pacientes que vienen con dolor torácico, se cree que son coronarios y se van con un cateterismo en blanco. Entonces la resonancia magnética puede hacer el diagnóstico diferencial. Últimas palabras para, antes de terminar, hablarles del MINOCA, que es el infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria arteriosclerótica obstructiva. Para nosotros los que no somos cardiólogos, esto es como algo nuevo. Cónchale, como que un infarto sin obstrucción coronaria. Pues sí, con una prevalencia del 1 al 14% y una mortalidad global al año de hasta un 5%. Les traigo un ejemplo que además me toca directamente porque fue mi mamá. Una paciente de 85 años femenina, quien después de un estrés psicológico severo le avisaron de la muerte de un familiar cercano, presentó un intenso dolor retroesternal urente con sensación de muerte inminente. La llevan a la clínica, yo no estaba, la llevan mis hijos, elevación del ST en todas las derivaciones, inversión profunda de la onda T, troponina levemente aumentada. Me llaman y me dicen que le tienen que hacer un cateterismo que se le había ido toda la cara anterior. Oh sorpresa, cateterismo normal, la fracción de eyección 45%. Entonces tenemos que este es un paciente que tiene un aumento en la contractibilidad de la base. Hay muchas teorías con el Takotsubo, o se llama también síndrome del corazón roto. Takotsubo porque hacen la analogía con el Takotsubo, que es un recipiente japonés donde los japoneses
pescadores meten los pulpos, fíjense que se parece porque fíjense cómo solo se contrae la base y la parte media y ápex cardíaco no se contraen. Otra cosa típica en esta patología que está dentro de los MINOCA es que no hay trastornos en la perfusión y tampoco hay realce tardío. Y en una gran cantidad de pacientes es reversible, pero también hay un porcentaje de muertes en los primeros 2 meses. Mi madre no murió, se recuperó ad integrum, su fracción de eyección al par de meses ya la tenía en 60%, y bueno, ahora ya va a cumplir 94 años, así que sigue vivita. Este es otro paciente, 58 años, quiero mostrarles acá el edema, fíjense cómo se ve el edema acá, miren aquí en la perfusión de estrés, cómo pudimos observar que tenía, no sé si va muy rápido, pero lo voy a parar para ver si lo pueden ver mejor. Voy a parar aquí. Aquí. Miren cómo se ve perfectamente el trastorno de perfusión. Miren aquí en el realce tardío, lo revascularizan y fíjense cómo sí se recuperó perfectamente la cara inferior, que pueden suponer que aquí cuando se hizo el video, en 6 meses antes, esta cara obviamente no se movía. ¿Cómo va a ser el informe estructurado que vamos a hacer como radiólogos o como cardiólogos que hacemos imágenes cardíacas o como en binomio, que es lo que más me gustaría? Vamos a hablar de las dimensiones del ventrículo izquierdo y derecho, vamos a decir cómo es la fracción de eyección de ambos ventrículos, vamos a hablar si hay alteraciones globales o regionales de la contractibilidad, vamos a decir cómo es la extensión transmural de la cicatriz en porcentaje, si es menor a 25%, si está entre 25 y 50, si está entre 55 y 75, si es mayor de 75 o si es transmural. Y de acuerdo a ese porcentaje, el hemodinamista decidirá si lo va a revascularizar o no. La presencia y extensión de los trastornos de perfusión, cuál es el porcentaje de miocardio salvado, si hay remodelamiento de la pared y si hay presencia o no de trombos. Y por último, les traigo esta imagen para que la puedan tomar una foto si quieren. Esto salió ahorita en el update del 2020. Es todo una evaluación de cómo hacer el estudio estandarizado. Van a saber el protocolo, los medicamentos, la dosis y cómo hacer los informes, cómo evaluar las imágenes. Me parece muy útil, también está en español. Como conclusión, entonces, la resonancia magnética ofrece excelentes imágenes morfológicas en todos los ejes cardíacos, permite medir la motilidad global y regional, mide los volúmenes y la fracción de eyección. Es útil porque caracteriza, ya vimos que puede caracterizar el miocardio, establece el diagnóstico y tiempo de evolución del infarto, sirve como estratificación de riesgo, como vimos en los trabajos que presenté, es útil para determinar diagnósticos alternativos, como miocarditis, pericarditis, Takotsubo, discinesia apical transitoria, entre otras. Permite detectar complicaciones como la rotura de la pared, pseudoaneurismas, aneurismas. Muchos pacientes con infartos basales pueden tener alteración también de la mitral y tener regurgitación mitral severa. Y con esto termino dándoles las gracias, invitándolos a seguirnos en @metropolitana-educativa, que es el Instagram de los médicos radiólogos de Policlínica Metropolitana y donde compartimos nuestras imágenes día a día. Muchas gracias, Exaida.